Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy el profesor Carlos Velázquez Quintero. Es una secuencia de videos del curso de física electrostática. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el flujo eléctrico desde un punto de vista teórico. Un tema muy importante para los dos temas que sigue. Y también voy a hablar sobre la ley de Gauss, que tiene que ver con el flujo eléctrico, porque hace mucho más fácil la ley de Gauss resolver situaciones de problema de flujo eléctrico por su ley que por el método normal. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física electrostática. Entonces, ¿qué es el flujo eléctrico? Nosotros hemos hablado sobre las líneas de campo. Cuando tenemos una carga eléctrica, habíamos dicho que cuando la carga es positiva las líneas son salientes, cuando es negativa las líneas son entrantes. Hemos hablado sobre esas líneas de campo de una forma muy cualitativa. Que si tiene más carga le ponemos más líneas, si tiene menos carga le ponemos menos líneas, pero hasta ahí. No hemos hecho ningún ejercicio de forma cuantitativa con esas líneas de campo. Entonces el flujo eléctrico tiene que ver con esas líneas de campo. Cuando vimos el curso de física de hidrodinámica, decíamos que el flujo caudal era el volumen del fluido sobre el tiempo. Acá el flujo eléctrico es similar, pero no en el tiempo. Se relacionan, tienen semejanza, pero no es igual, muchachos. Entonces, tenemos un campo eléctrico que tiene una línea de campo. Aquí lo vamos a representar en la imagen con esas líneas verdes. Y vamos a poner una superficie. Esa superficie, como lo vemos en las cuatro imágenes, que esas imágenes son tomadas del libro de física de Serway, el flujo eléctrico lo podemos entender como la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. ¿Listo? Entonces aquí vemos una superficie que es perpendicular, entonces ya puedo entender de que si es perpendicular van a entrar más líneas, como se ven en las dos primeras imágenes, que si lo pongo horizontal obviamente ya no van a entrar líneas, y si hay cierto ángulo pues van a entrar menos cantidad de líneas. Por acá en la teoría dice, por lo tanto, el total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto E por A, que es E el campo, que es A el área. A este producto de la magnitud del campo eléctrico E y al área superficial A perpendicular al campo se le conoce como flujo. Ya definiéndolo matemáticamente, vamos a poner esa fórmula, esta letra griega significa flujo eléctrico, donde el flujo eléctrico va a ser el campo por el área, pero el área perpendicular. Profe, ¿cómo así? Si revisamos la imagen de ahorita, muchachos, nos damos cuenta que las líneas de campo entran más cuando el área o la superficie mejor y las líneas de campo forman un ángulo de 90 grados. En algunos libros de física lo que hacen es crear un vector llamado vector área, es decir, como el vector normal a la superficie. Eso hace más fácil el ejercicio. Entonces, si yo tomo un vector normal al plano, que va a ser mi vector área, entonces ya puedo trabajar no con todo el plano, sino solamente con ese vector, como lo ven acá en las imágenes. Entonces, ese vector normal y el vector campo, cuando son paralelos, tiene mayor flujo. Profe, usted dijo hace un momento que perpendicular y ahora paralelo, ¿no se está contradiciendo? No, yo dije que perpendicular al plano, pero recuerden que el vector normal es perpendicular al plano. Entonces, si el campo debe ser perpendicular al plano y el vector normal es perpendicular al plano, pues el vector normal, el vector área y el campo van a ser paralelos, no van a ser perpendiculares entre sí. Acá se ve en esta imagen, por ejemplo, este vector, que es el vector área, va a ser paralelo al campo, ¿sí? De sentido contrario acá en el mismo sentido. Entonces, para que nos quede más fácil de entender el flujo eléctrico sería el campo multiplicado por el vector normal al plano o el área perpendicular. Eso lo vemos aquí en esta imagen, muchachos. El campo por el área que yo quiero analizar, por la que está atravesando mis líneas de campo, multiplicado por el coseno del ángulo. Aquí en esta imagen de acá lo que podemos ver es que esta es mi superficie que yo voy a analizar. Esas son las líneas de campo. Y las líneas que atraviesan esta superficie, que es grande en comparación a esta, son las mismas líneas que pasan por esta. La diferencia entre esta área y esta, muchachos, es que esta sí es perpendicular al plano. Entonces siempre me interesan las líneas de campo que entran perpendicular. Cuando el plano no es perpendicular, entonces tenemos dos opciones. Uno, calculo la proyección ortonormal, es decir, calculo un plano que sea la proyección ortonormal de este, o simplemente utilizo esta fórmula.
el campo por el área por coseno del ángulo. Ese ángulo formado entre la normal del plano, es decir, el vector normal, y el campo eléctrico. De esta manera podemos entender matemáticamente el flujo eléctrico. Referente a eso vienen varias preguntas, ¿no? Profe, ¿y si una superficie es irregular como esta? Y hay un campo que lo está atravesando. Vamos a suponer que el campo es uniforme, ¿sí? Sus líneas no cambian. Pero la superficie sí está cambiando constantemente. Si para cada plano, pequeño plano, un diferencial de plano, yo calculo su vector normal, entonces el campo para cada uno de ellos va a formar un ángulo diferente. Entonces hacemos que el flujo eléctrico es la sumatoria de esos productos, del campo por el diferencial de área de cada uno, y nos toca calcular una integral que es esta, integral de superficie. Ahí es donde se complica la cosa, porque en muchas ocasiones calcular esa integral es muy difícil, o en algunos otros casos es imposible de calcular, porque va a depender de la superficie. Si la superficie es muy irregular, para eso nos va a ayudar la ley de Gauss. Bueno, ahora sí, la ley de Gauss. Este señor es un genio en matemáticas y que nos ayudó con este problema de física. Porque como se dieron cuenta ahorita, si la carga está adentro y la superficie no es regular, pues va a ser muy complicado resolver el ejercicio. Lo que decíamos hace un momento, si la carga está por fuera, no pierdan tiempo si preguntan por el flujo neto. El flujo neto sería 0, lo que entra es lo mismo que sale, como se logra ver acá. Aquí entran esas líneas de campo y son las mismas líneas de campo que salen. Por un lado va a ser positivo, por otro lado va a ser negativo. Una superficie gaussiana es una superficie de que me va a ayudar con que el ángulo y el campo sean constantes. Por ejemplo, si la carga es puntual, pues una superficie gaussiana perfecta sería una esfera. Primero puedo calcular el flujo inmediatamente, de una, porque para cualquier línea, pues la línea va a ser perpendicular a la superficie. Veamos esto de acá. Por ejemplo, yo tengo una carga, tengo una superficie 1, que en este caso es la superficie gaussiana. Tengo una superficie 2 irregular, una superficie 3 irregular. Si me preguntaran, profe, ¿en cuál de las tres superficies hay mayor flujo? Algunos estudiantes podrían decir, profe, en la superficie 3, mire que el área es mayor, ¿sí? Es mucho más grande. Pero muchachos, no se dejen confundir. Aunque sea más grande, el campo disminuye. Y recuerden lo que les decía hace un momento, es cuántas líneas de campo están entrando, es lo que realmente está midiendo el flujo. Miren las líneas que salen de la superficie 1, son las mismas que salen de la superficie 2, son las mismas que salen de la superficie 3. Es decir, Gauss se dio cuenta de eso, y eso es muy importante en ese ejercicio de física. Que a veces nosotros pensamos de que si tenemos una superficie regular grande, profe, eso va a ser complicado. No, construya una esfera más afuera o interna, no importa, porque las líneas de campo, desde que la carga está adentro, que eso es lo importante de la ley de Gauss, desde que la carga esté adentro, las líneas de campo van a ser las mismas, con una gran ventaja de que esta integral es mucho más fácil de calcular que la integral de Gauss. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos decir que el campo, el vector campo, producto punto, vector área, va a ser igual al campo por un diferencial de área. Que eso es una integral de línea. El flujo va a ser igual a esta integral de línea. Pero si suponemos de que el campo es constante, el campo sale constante sobre la superficie, ¿no? Porque alguien me puede decir, profe, usted dijo hace un momento que el campo no era constante, que cómo así, que si aquí adentro era menor área y el campo era más intenso, era lo mismo que afuera, que la área era superior y el campo era menos intenso. Sí, pero estamos hablando sobre la superficie. ¿Sí? Yo construyo una superficie gaussiana, supongamos de que construyo una esfera. Si construyo una esfera, muchachos, sobre toda la superficie de la esfera, el campo es constante porque está a la misma distancia de la carga, suponiendo que hago la esfera tomando que el centro es la carga, ¿no? Por eso digo que aquí el campo es constante. Por la integral de línea de la diferencial de área. Entonces, la integral del diferencial de área, ¿qué? Pues el área. Y el área de una esfera es 4pi r a la 2. Donde el campo, recuerden que el campo se me va a cancelar r a la 2 con r a la 2 y parece algo interesante acá.
muy importante, que eso nos ayuda bastante, que el flujo es constante. Mire que el flujo no depende de ninguna variable, la variable de radio se canceló, lo que les decía hace un momento. Claro, yo construyo una esfera afuera, pero es mayor área, pero es menor campo. Y el área es R a la 2 y el campo es R a la 2. La diferencia es que el campo es dividido y el área es multiplicado, entonces se cancela. Entonces siempre me va a dar esa constante. Entonces ahí es la importancia de la ley de Gauss, donde yo puedo decir que el flujo eléctrico de una carga que está en el interior de una superficie es esta. O esta también, porque x sub 0 equivale por esta expresión, se puede cambiar por esta expresión de acá, que la constante eléctrica es 1 sobre 4 pi, perdón, acá me equivoqué, acá es pi. Es sub 0, entonces obviamente reemplazando tenemos esta expresión de acá porque se me va a cancelar eso. Entonces tenemos dos expresiones, flujo eléctrico es esto o es esto. Muy importante que lo tengan copiado para los ejercicios que vienen más adelante.